no es que para para los empleados sea optativo asistir a las capacitaciones o decidir si adoptan las medidas de prevención que ordena la empresa, es obligatorio y si no cumplen, pues podría haber una consecuencia o disciplinaria o determinación de contrato incluso en caso de que el incumplimiento sea grave. Entonces, volviendo al tema del teletrabajo o trabajo remoto, pues esa circular del ministerio ha dicho quiénes deberían irse a la casa a trabajar o trabajar de manera remota en cuanto no están en el lugar donde normalmente prestan los servicios. Quienes hayan regresado de países con brotes de coronavirus que deberían estar en cuarentena 14 días, que es el tiempo máximo pues, durante el cual se incuba el virus según la información disponible. Pues ya se sabe cuáles son los países con más incidencia de coronavirus: China, Corea del Sur, Irán, Italia, Francia. En estos momentos Estados Unidos está subiendo el número de casos. Trabajadores que hayan estado en contacto con pacientes ya infectados y trabajadores con síntomas leves o moderados que podrían resultar en coronavirus. Otra de las preguntas que vi en el chat decía, bueno, ¿cómo sabe uno o cómo se puede diagnosticar el coronavirus? Definitivamente lo que entiendo, y pues ahora luego en la sesión de preguntas de pronto el doctor podrá aclarar mejor, pero pues para ello es necesaria una prueba de laboratorio. Entiendo que es una muestra de saliva o incluso una muestra sanguínea, eso toma unas horas, entonces ver un trabajador con fiebre, tosiendo, con dificultad respiratoria, pues no es definitivamente un caso confirmado de diagnóstico, necesita la prueba de laboratorio que se haga. Entonces, más allá de ver un trabajador tosiendo, estornudando, con flujo nasal, con náuseas, fiebre, eh, dificultad respiratoria, pues son síntomas, pero no podría yo como empleador confirmar que tiene coronavirus. Y pues vamos a ver qué medidas podría tomar con ese empleado. ¿Qué diferencia hay entre teletrabajo y trabajo remoto? Pues el teletrabajo definitivamente implica, o su característica es que de forma permanente la persona está prestando los servicios desde su domicilio. Cuando yo tengo esquemas de home office en mi empresa o tengo como beneficio que el empleado pueda una vez a la semana, dos veces, una vez al mes trabajar desde su casa, eso no es teletrabajo, eso es trabajo remoto. Y definitivamente, pues la diferencia es sustancial porque, por ejemplo, si yo digo que tengo un empleado haciendo tabla de trabajo, por ejemplo, con la ARL debería verificar el sitio de trabajo, debería asegurarme que tenga un puesto de trabajo ergonómico, debería darle subsidios para el pago del internet, inclusive asumir una parte del costo de la energía, dice la norma. Entonces, a los empleadores que nos han preguntado, bueno, yo no tengo teletrabajo, pero quiero mandar a la gente a trabajar desde las casas, pues yo les digo, bueno, llámele a eso trabajo remoto, en la medida en que, digamos que quita un poco las obligaciones derivadas de la norma que regula el teletrabajo y en esa medida, pues, en la medida en que, perdón que hablo redundantemente, pues va a ser no con vocación de permanencia, sino con ocasión del brote o del virus, pues no califique eso todavía como teletrabajo, llámelo trabajo remoto. Eh, Viene el tema de las vacaciones. Aquí en Colombia, digamos que las dudas desde el punto de vista laboral comenzaron con el tema de vacaciones. Oiga, tengo un empleado que vino de China, ¿qué hago? Tengo un empleado que quiere ir de vacaciones a China o a Italia, no va a cancelar. Entonces, numerosas preguntas nos han hecho. ¿Puede, por ejemplo, exigirse información de destino? Pues yo creo que bajo las circunstancias de salud, en estos momentos uno sí podría pedirle al trabajador que pida vacaciones, dígame a dónde va a ir. En la medida en que pueda existir un riesgo de contagio para el empleado estando de vacaciones en uno de esos destinos donde ya el brote es sustancial y los riesgos que existirían para los demás empleados cuando se reincorpore esa persona al trabajo, pues debería poderse exigir información del destino al empleado. ¿Podría prohibirle yo viajar a Italia? Pues en estos momentos yo creo que no.
Lo que pasa es que si hay una facultad bajo la norma laboral que es negar las vacaciones por razones del servicio. Entonces, la ley no consagra que más allá de que yo considere que por el servicio o por mi actividad como empresa, y eso incluye pues los riesgos que pueda tener yo como empresa, yo podría negarle a un empleado vacaciones. Entonces no es decirle no, a Italia no puede viajar, sino, oiga, no puede salir de vacaciones, entre otras porque va para Italia y primero, si vuelve, me toca dejarlo en la casa 14 días, tiene vacaciones para gastarse más días en la cuarentena, sí o no, me toca pagarle por estar en cuarentena, ahorita vamos a ver eso, pero yo podría prohibir vacaciones en estos momentos, como lo puedo hacer en época normal donde no hubiera virus. Si es un empleado que haya ido, que vaya a ir a un destino que ya tenga brote o que durante las vacaciones se genere un brote sustancial, pues podría esa cuarentena que tiene que llegar a hacer el empleado cruzarse contra días pendientes de vacaciones. Sí, definitivamente sí. Hay una norma que regula las vacaciones en el Código Sustantivo de Trabajo y dice que las vacaciones se conceden o por solicitud del empleado o porque el empleador lo decide así. Entonces, ya saben ustedes que cuando tienen pasivo vacacional, gente que tiene más de 2 periodos, incluso más de 3, pues ustedes le pueden decir a la persona, oiga, váyase de vacaciones porque ya tiene muchos días, no puede acumular más, se supone que no puede acumular más de 3 años, salvo por esos cargos de dirección, confianza o manejo. Pero yo podría decirle a la persona, claro, usted puede irse de vacaciones, pero si va a un país como Estados Unidos, donde puede haber un incremento del brote y le toca llegar a cuarentena, pues gástese más días de las vacaciones pendientes en los días de cuarentena. Hay una norma que a veces no es muy cumplida y es que obliga al empleador a notificar con 15 días de anticipación cuando concede vacaciones. Entonces, habrá que tener también en cuenta eso. Eh, También nos han preguntado si pueden ordenar vacaciones colectivas. Definitivamente, pues esa es una figura que no ha estado contemplada nunca en la ley colombiana, pero el Ministerio de Trabajo ya ha dicho que es válida y es posible. Lo único es que dice que esas vacaciones deberían otorgarse por 15 días hábiles continuos. Entonces, cuando digo colectivas, pues debería ser o toda la empresa o un área específica de la empresa. Lo que no podría hacer yo es decir, bueno, fulano, sutano y mengano que están en distintas áreas, por cualquier motivo ustedes se van a vacaciones colectivas. No, sí debe haber un concepto que justifique el término colectivo, ya sea porque es toda una área, una sección, una división, o porque es definitivamente toda la empresa, que es la costumbre de muchas empresas a fin de año, cuando la última semana de diciembre y la primera de enero son temas muertos, salvo de pronto por contabilidad y otras áreas que deben estar trabajando, pero puede ordenar esas vacaciones colectivas. Puede que una de las primeras medidas, porque ya varios países de Europa, en Estados Unidos está sucediendo, y es que lo primero que hacen es decir, oiga, cierro jardines y colegios. En estos momentos eso no ha pasado en Colombia. Hay también una circular del MinSalud y Mineducación donde hay recomendaciones para instituciones educativas, pero aún no se ha ordenado el cierre. El cierre dependería de que den esa orden o que el colegio o el jardín específico diga no. Yo definitivamente por prevención, los niños ya o los estudiantes no vienen a clase. Ahí, ¿qué ha pasado? Normalmente, y eso viene también de la historia, por ejemplo, de paros y movilizaciones o protestas recientes, pues hay papás que les toca quedarse con los hijos y son empleados, entonces lo llaman a uno a preguntarle, oiga, ¿qué hago con el papá que se tiene que quedar con el hijo? Entonces uno dice, oiga, bajo las normas, esto sería una licencia por calamidad doméstica, según como ha definido la calamidad doméstica la jurisprudencia. Sin embargo, pues ahí hay muchas dudas porque la ley no dice cuánto tiempo debería durar esa licencia. La ley tampoco dice si la debería remunerar por todo el tiempo. Entonces ha habido fallos de la Corte Constitucional donde diga, oiga, mire cuánto tiempo es necesario darle la licencia. Por ejemplo, no sería justo que yo como empresa me tenga que soportar la licencia de un empleado durante todo el cierre del colegio si el empleado tenía un cónyuge que también podía acudir a la misma licencia para cuidar
al hijo que se tiene que quedar en casa y de otra manera estaría solo si no lo acompaña un familiar. Entonces, eso trae desafíos y dificultades porque viene un tema de negociación con el empleado y uno sabe que es una familia, uno le diría a la persona, bueno, usted sé que puede, yo le puedo dar tantos días, pero el resto de días usted debería tratar de que sea su marido o su esposa. eh, y lo otro que dice la ley es que en casos excepcionales, no lo dice la ley, perdón, lo dice la jurisprudencia, pues yo no estaría obligado a remunerar toda la licencia. Yo podría establecer un tiempo máximo donde le pago a la persona que está en licencia de calamidad doméstica, pero ojalá se pudiera firmar un acuerdo con los empleados previamente cuando se otorga la licencia de cuánto tiempo es y cuánto tiempo remunero. Es decir, si necesita la persona más tiempo, pues ya le digo, oiga, sí, se puede quedar en su casa, pero esto es una licencia no remunerada porque las consecuencias para mí como empleado pues, también son graves. Tener que soportar económicamente el hecho de que usted tenga un hijo que tenga que cuidar y eh, este cierre de jardines o colegios sea indefinido. Entonces, hay que tratar de acordar con el empleado según el entorno familiar que tenga y demás, cómo manejar estas licencias por calamidad doméstica. Lo mismo pasa cuando a uno le dicen, oiga, es que el cónyuge, la pareja o los hijos o los papás que viven con el empleado están incapacitados, tiene que quedarse cuidándolos, tiene síntomas de coronavirus. Ahí también vendrían todas las consideraciones que hemos hecho sobre calamidad doméstica. Volviendo al tema de los diagnósticos, pues hay empresas que ya han establecido, por ejemplo, tomas periódicas de temperatura a los empleados. Eh, Eso parecería que no tiene problemas, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que existe una legislación de protección de datos personales, que los datos médicos en principio son datos personales sensibles, entonces podría haber dudas sobre la procedencia de tomar esa temperatura. La verdad es que no hay ningún problema porque yo ni siquiera tengo que tener autorización del empleado para tomarle la temperatura. Si hay un caso de urgencia médica o sanitaria, la ley 1581, que es la que regula datos personales, dice cuando haya urgencias médicas o sanitarias, usted no tiene que tener autorización para tratar datos personales. La temperatura es un dato personal, no habría necesidad de tener esa autorización, pero la empresa no debería guardar dichos datos, lo único que debería hacer es, bueno, un empleado se me pasó de 36,5, 37, yo no, realmente no sé cuál sea el mínimo para diagnosticar una fiebre, para que ya si supera esos mínimos, pues tengo que notificar a la Secretaría de Salud, tengo que aislar el empleado, tengo que mandarlo a la casa, etcétera, etcétera. También nos han preguntado, oiga, si yo tengo un empleado contagiado, ¿puedo contarle al resto de la empresa? Entonces lo que hemos dicho es, pues en principio sí, solo en las áreas o a las divisiones o en los equipos de trabajo donde yo necesite revelar eso para establecer si hay otros empleados que hayan tenido contacto con ese empleado en particular y puedan también tener riesgo de contagio. Entonces no se trata de publicar a los cuatro vientos, uy, llegó el primer contagiado de coronavirus en la empresa, es fulanito de tal, sino hay que manejar la información pues en el círculo más íntimo o cercano posible desde el punto de vista laboral para establecer con quién esa persona antes de incapacitarse o de que fuera diagnosticado tuvo contacto y a quién se contagió. Hay temas ahí también de acoso laboral que uno podría involucrar y es que, pues, claro, no sea que cuando vuelva la persona se la empiecen a montar y le digan, ahí va coronavirus, etcétera, etcétera, porque, pues, eso obviamente le trae problemas a la empresa desde el punto de vista de la obligación que tendría de prevenir y remediar las conductas de acoso laboral. Entonces, por eso esa identidad, identificación, nombre de la persona que pueda o de las personas que puedan tener coronavirus, pues debería ser tratar de ser manejada con el mayor sigilo posible, solo en la medida de lo necesario revelar el nombre para prevenir que otros estén contagiados o se hayan contagiado y evitar, como les digo, ese tema de acoso laboral. Suspensión de contratos de trabajo, pues este punto es clave porque definitivamente, pues lo que una empresa debería tener más miedo es no generar los ingresos porque sus clientes no pueden prestar sus servicios, no pueden vender los productos que tenga
sus clientes le cancelen órdenes, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Tengo que yo seguir pagando contratos de trabajo? ¿La gente tiene que seguir trabajando? Hay una causal clara y es que en la ley laboral se permite suspender un contrato de trabajo por razones de fuerza mayor o caso fortuito. A diferencia de lo que dije para las vacaciones colectivas, la suspensión de contratos de trabajo sí es una figura que la ley no establece como que es que lo tengo que suspender todos o no puedo suspender ninguno. Si yo, por ejemplo, presto servicios de outsourcing y pongo empleados como implants o los mando a trabajar a otras compañías, si esas compañías cierran temporalmente o de alguna manera no puede prestar los servicios, yo podría suspender el contrato de trabajo del empleado que tengo asignado, porque la ley laboral lo permite. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Pues la persona no tiene que prestar el servicio y yo tampoco tengo que pagarle el salario. Sin embargo, pues no puede desaparecer la protección bajo el tema de seguridad social, entonces tengo que seguir pagando aportes de salud y pensión. No hago aportes a ARL porque la persona no está trabajando ni a parafiscales, no estoy pagando el salario y al empleado no le debo hacer descuento por salud. El tema de aportes a pensión a cargo del empleado sí debería proceder, deberían poderse descontar, porque no hay norma expresa que lo exonere de pagar esos aportes a pensión durante la suspensión. Y por el otro lado, pues esos tiempos de suspensión los puedo descontar para la liquidación de cesantías y de vacaciones. Es curioso, pero la ley no habló de prima de servicios. Entonces, al momento de liquidar cesantías, vacaciones, descontaría el término de la suspensión, pero no para efectos de calcular la prima de servicios, por ejemplo, que pago ahorita en junio, que tendría que pagar en diciembre. Obviamente el trabajador no le va a gustar el tema porque lo estoy dejando sin salario. Digamos que esta es una medida que en lo posible, si la empresa pudiese, digamos que evitarla, sería eh, pues lo mejor, porque uno no descarta que un empleado que se quede sin salario por suspender el contrato, pues acuda a una acción de tutela diciendo que le están violando el derecho al trabajo, a la remuneración mínima, vital, móvil, etcétera, etcétera. Entonces, antes de evaluar una suspensión de uno o varios contratos de trabajo, sí debería haber, pues, que se documente muy detalladamente por qué es necesaria la suspensión y que es una medida, pues, de último resorte que es necesario tomar debido a los problemas que podrían surgir de la aplicación de la suspensión, como ya les digo. También nos han preguntado, oiga, yo no tengo autorización de horas extras para ciertas posiciones, ciertas áreas, y resulta que se me incapacitan varios trabajadores. ¿Qué hago para cubrirlos? También hay una norma del Código de Trabajo que cuando hay fuerza mayor o caso fortuito, y esto definitivamente pues, sería un hecho de fuerza mayor o caso fortuito en cuanto es irresistible e imprevisible, yo puedo elevar el límite máximo de trabajo, de horas de trabajo. En todo caso, pues deberíamos regirnos por la norma que dice que son solo en exceso de la jornada normal 2 horas al día y 12 a la semana. Es como se mide el tema de horas extras. Y los empleados deberían estar obligados a cumplir. Hay veces que la gente tiene en la cabeza que es que las horas extras requieren autorización del empleado para laborarlas. Normalmente a la gente le gusta las horas extras porque gana más dinero, pero podría haber casos donde el empleado se niegue. No se debería poder negar y si se niega eso debería ser un motivo para iniciar un procedimiento disciplinario, incluso llegar a la terminación del contrato, porque cuando el empleador dice tienen que trabajar más, tienen que trabajar horas extras desde que remunere como es debido con los recargos y los sobrecostos que genera esa hora extra, pues debería el empleado trabajarla sí o sí, porque es parte de las obligaciones que tiene o de las potestades que tiene el empleador para con el empleado. Puedo obligar a un empleado a hacerse exámenes médicos, llegó a la oficina tosiendo, lo veo respirando con dificultad, sí, y de nuevo ese es uno de los casos donde si no obedece la orden, pues uno podría tomar medidas disciplinarias porque son medidas para prevenir
¿Qué pasa si un empleado se rehúsa a asistir a trabajar argumentando riesgos de contagio? El doctor hablaba muy bien del riesgo de contagio en sistemas de transporte masivo, entonces las ciudades que tienen Transmilenios, Transmío, etcétera, etcétera, dice, oiga, yo solo puedo venir a la oficina en Transmilenio y me puedo contagiar, entonces ¿sabe qué? No voy a ir a trabajar. Pues hay una norma básica y es que dice, donde no hay trabajo, no hay pago, salvo que sea el empleador el que haya dispuesto que la persona no trabaje. Si yo mando a la persona a cuarentena, no tiene días de vacaciones, no está de acuerdo con una licencia no remunerada, pues le tengo que pagar. Pero si es la persona la que dice, yo no quiero ir a la oficina porque me puedo contagiar, pues lo mínimo que yo puedo hacer es descontarle el salario de ese día, si considero que no es injustificado y no completó la semana de trabajo, pues también le puedo descontar el valor del domingo. Eh, el valor del domingo se descuenta cuando no se trabaja toda la semana, entonces si no hay justificación también le descuento el domingo. Y podría evaluar una sanción disciplinaria. Obviamente aquí también hay problemas si es que pues va a decir esto es injusto porque usted sabe que me toca venir en transporte público, si viniese en transporte público me podría contagiar, entonces ¿por qué me van a sancionar? Entonces ahí habría casos donde pronto por prudencia no proceder con la sanción, pero sí descontar el salario, descontar el día, incluso el domingo. Eso básicamente serían las consideraciones generales en temas laborales. Ahora vamos a ver las preguntas para definir qué dudas en cuanto a lo que hemos dicho pueden surgir. Hay otros temas también que serían de considerar. Por ejemplo, vienen las reuniones de asambleas de accionistas que están por tener lugar la mayoría de ellas en este mes de marzo, que es el último mes que da la ley para hacerlas. Pues ya hay muchas empresas que han decidido hacer reuniones no presenciales. Esas reuniones de asamblea, tanto de junta directiva, la ley dice, usted las puede hacer no presencial, videoconferencia, telefónica, incluso puede ser por comunicación sucesiva. Entonces, en la medida en que tengo que prevenir esos eventos de asistencia masiva, pues también podría hacer esas reuniones no presenciales. Lo que les hemos recomendado también es a las empresas es, oiga, revise sus contratos tanto con sus proveedores como con sus clientes y mire qué dice sobre fuerza mayor, porque pues va a haber definitivamente un incumplimiento de contratos, porque no tengo el personal, porque no me llegó la materia prima, porque no pude hacer mi producto, etcétera, etcétera. Entonces, de una vez revisen los contratos, qué dice la cláusula de fuerza mayor, cómo se tiene que notificar, si hay un término máximo, porque normalmente las cláusulas dirían si el término, si la fuerza mayor o el caso fortuito se extiende por más de 30, 60, 90 días, pues este contrato se tiene que terminar. Entonces, échenle una revisión a todos esos contratos con clientes y proveedores porque definitivamente todo el mundo va a utilizar fuerza mayor para excusar los incumplimientos que se generen debido a la epidemia o a la pandemia. Las pólizas de seguro también son súper importantes. Miren las pólizas de seguro, tanto las que ustedes hayan dado a clientes, al Estado, pólizas de cumplimiento de contrato, las que ustedes tengan como para cubrir los riesgos de ese negocio. Hay una cobertura que se llama la de interrupción de negocio, en inglés Business Interruption, que es la que normalmente pagaría el lucro cesante o los gastos que genere si tienen que parar operaciones por causa de un tema como coronavirus. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, si uno tiene una póliza de cumplimiento, eh, las pólizas de cumplimiento normalmente tienen como exclusión eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, si a usted le incumplieron, si usted era beneficiario de una póliza de cumplimiento y a usted le incumplieron por fuerza mayor o caso fortuito, la aseguradora le dice, no, yo no le pago porque en las condiciones de mi clausulado de la póliza dice que yo no le pago cuando hay eventos de caso mayor o fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, son temas importantes, contratos y pólizas de seguro para mirar en estos momentos.